Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy estamos en un programa más de Conversando con Amparo, programa del Colegio de Abogados, Delegación Uruapan. El día de hoy tenemos para todos ustedes un programa muy interesante porque vamos a hablar de aquellas detenciones cuando usted va circulando con su vehículo, con su camión, con su camioneta, con su auto, con su moto inclusive, y llegan a un puesto de control de cualquier autoridad, llámese de policía municipal, llámese de Guardia Nacional, llámese de Guardia Civil, etcétera. Vamos a comentarles con un experto en la materia qué es lo que usted puede hacer. Llegan con usted, le piden que se detenga, qué es lo que usted puede hacer. Vamos a verlo, pero también vamos a conocer más acerca de nuestro experto, de nuestro invitado especial, a través del siguiente intro. Antonio Ríos Uriostegui es licenciado en Derecho y maestro en Procuración de Justicia Federal por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente es agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación de Michoacán con 22 años de servicio. Tiene diversos cursos en México y el extranjero sobre el sistema penal acusatorio. Es autor del libro Estudio del Informe Policial Homologado y la cadena de custodia en el sistema penal acusatorio en materia federal, así como de su reciente libro La audiencia inicial en el sistema penal acusatorio. Demos la más cordial bienvenida al maestro en Derecho, Antonio Ríos Uriostegui. Licenciado Toño, pues bienvenido a tu programa Conversando con Amparo. Por ahí en el intro nos quedamos un poquito cortos con la trayectoria de este hombre. A mí me gustaría decir que además de ser agente del Ministerio Público Federal, pues ha sido también policía ministerial, ha dado cursos en derechos humanos, también ha estado trabajando para la AFI, ha estado trabajando también para la Interpol México, y bueno, nos quedaríamos cortos con lo que es tu experiencia laboral también, Toño. Has estado en la Secretaría de Seguridad Pública Federal como investigador federal, has estado también en la Procuraduría General de la República, en la Fiscalía General de la República. Tienes un campo laboral muy extenso, previo a ser agente del Ministerio Público. Sí, ingresé primero como policía. Es decir, para cuando iniciaste tú como policía, ¿era policía judicial todavía? Sí, judicial federal. Policía judicial federal, ¿en dónde estuviste trabajando? Bueno, estuve en la Policía Judicial Federal, estaba un área de investigaciones, se creó el área de análisis táctico y el área de Interpol. Entonces ahí fue donde estuve un tiempo, 8 años. ¿Estuviste en México? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y ya posterior a ello, empezaste a estudiar en el INACIPE. Sí, hice curso en el INACIPE, hice la maestría en Procuración de Justicia, el curso duró 2 años y egresé como Ministerio Público de la Fiscalía. Mira, interesante. Estuve en Sinaloa y ahorita en Michoacán. Bueno, qué bueno que todavía estés aquí porque estuviste en Sinaloa. Que los de Sinaloa van a decir lo mismo de los de Michoacán, pero bueno. Sí. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí, Toño, porque se ha dado mucho el caso de que ponen retenes policíacos y por aquí me hacías tú, es que ya no se les llama retenes, ahora ¿cómo se les llama? Ahora con el sistema penal acusatorio se les tienen el nombre de puestos de control. Puestos de control. Ajá. Bueno, ¿cuál es el aspecto? Las instituciones de la policía, como función, una de sus finalidades es la prevención del delito. Entonces, se han establecido diferentes áreas operativas y para efectos de disuadir el delito realizan puestos de control. La pregunta es si los puestos de control deben o no deben de estar implementados, ¿no? En marzo de 2015 salió una nota periodística en el cual refería que la Suprema Corte de Justicia había avalado la implementación de los
de los puestos de control conocidos anteriormente como retenes. Ujú. No fue así, sino que la Suprema Corte de Justicia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una tesis que publicaron en marzo de 2015, pues la tesis 2008-638 de la primera sala, establece los niveles de contacto. Sí permite que la policía, al realizar su labor de prevención y instaurar los puestos de control, únicamente de manera proporcional puedan hacer una visualización de un vehículo que en ese momento va circulando y que lo tengan a la vista. Un primer nivel de contacto es el primer acercamiento que tiene la policía con la autoridad, con el ciudadano, para efectos de determinar si esa persona está cometiendo una conducta delictiva, ¿no? Por ejemplo, aquí en Uruapan existen puestos de control en lugares donde existe mayor índice delictivo. Entonces, en ciertos horarios, la policía, en este caso aquí en Michoacán, Guardia Nacional, Guardia Civil, en coordinación con la Sedena y con la Policía Municipal, establecen puestos de control. Ese primer nivel de contacto es únicamente para tener a la vista a la ciudadanía. No permite que te revisen, no permite que te hagan una revisión a tu vehículo o tu unidad, a menos que exista una causa razonable. Esa tesis se refiere específicamente a la causa razonable. A ver, vamos a detenernos por ahí, Toño, poquito y a explicarles al ciudadano común. Y entonces el licenciado Toño nos está comentando que hay puestos de control, lo que nosotros llamaríamos comúnmente retenes, pero nos dice ahora, con el nuevo sistema penal acusatorio son puestos de control. Esos puestos de control, ¿quién los define, Toño? Bueno, por lo general, se establecen planes policiales por parte de la policía, efectos de determinar si existe, hacen un operativo para prevención del delito, ¿no? Por lo general hacen un plan específico cada año para hacer implementación. Por ejemplo, hay ciudades donde existe mayor índice delictivo de robo de vehículos, robo a bancos, robo a transeúntes, a transporte público. Entonces ellos instauran, o también la presencia de grupo armado, ¿no? Entonces ellos instauran un puesto de control. El puesto de control es únicamente para visualizar si la persona que va circulando o va en este momento pasando por ese puesto de control está cometiendo alguna conducta ilícita, ¿no? Ese es el primer acercamiento que tiene. Es decir, si está, por ejemplo, el puesto de control, si está instaurado por ejemplo, en la glorieta de McDonald's, que esté un puesto de control ahí instalado, el primer acercamiento, tú me dices, el primer nivel de contacto, es decir, el licenciado Toño se refiere al primer nivel de contacto entre la autoridad que está verificando esa parte de que no, o regulando que no haya un alto índice delictivo. Entonces, la autoridad lo único que puede hacer es visualizar cuando pasan los vehículos, ver cuando pasan los vehículos, a eso se refiere el licenciado Toño. Es visualización nada más el primer nivel de contacto. Sí, nada más tener a la vista el vehículo para efectos de que las personas que se encuentren dentro del vehículo no estén cometiendo alguna conducta ilícita, ¿no? Ese es un primer nivel de contacto, o sea, no permite que detengas el vehículo, que bajes a la persona, que lo revises, porque no hay una causa por la cual, porque si no sería un acto de molestia, ¿no? Ese es el primer nivel de contacto. El segundo nivel de contacto establece que debe haber un dato de prueba en el cual se señale que específicamente ese vehículo puede haber cometido un hecho delictivo. Por ejemplo, ha sucedido en algunos casos que se ha reportado que algún vehículo de color rojo ha en ese momento cometido un ilícito, ha robado algún banco, ha asaltado un centro comercial o incluso han cometido homicidio en contra de otra persona. Hacen el reporte y implementan el operativo, y al momento de visualizar únicamente ese vehículo que posiblemente coincida con las características del reporte, ya es el segundo nivel de contacto. La policía puede acercarse, el ciudadano está obligado a detenerse ante la persona, y obviamente el policía, identificándose como elemento de la policía, informándole que existe un registro en el cual existe un vehículo con esas características que pudo haber cometido un delito, en eso puede hacer un control preventivo, para efectos únicamente de visualizar si la persona
pudo haber participado en esa conducta, o que coincide con las características del reporte, ¿no? Pero a ver, Toño, explícanos, por ejemplo, y para toda la ciudadanía, si por ejemplo la autoridad, llámese Guardia Nacional, llámese Guardia Civil o llámese Policía Preventiva, si por ejemplo la policía que está en ese momento en el puesto de control, tú dices, el primer contacto es la visualización. Si en esa visualización ellos a través de esa visualización pueden pedirle al vehículo que se detenga y hacerle preguntas, la persona que está dentro del vehículo está obligada a contestar las preguntas que le hagan las autoridades. No, miren, todas las personas, incluso nosotros, tenemos derechos establecidos en la Constitución. Nosotros tenemos una calidad como ciudadanos, como puede ser, dependiendo de las circunstancias, como detenido o como investigado. Como la persona no tiene la calidad de detenido ni de investigado, no puede contestar las preguntas, no puede detenerse, no pueden revisarlo, porque no existe un dato o una circunstancia que demuestre que la persona está o ha cometido un delito. No pueden hacer, porque sería un acto de molestia. No habría causa justificada. No habría una causa justificada que señala la misma Corte para que tú puedas detener a una persona porque existe un acto de molestia. Si tú paras a una persona y lo revisas, porque ha pasado en las audiencias iniciales, paran una persona, lo revisan, no sé, a las 3 de la mañana, una camioneta con vidrios polarizados, lo revisan y encuentran un arma en la guantera, ok, sí, tiene un arma en la guantera, lo judicializan y todo, pero como la detención no fue respetando sus niveles de contacto, esa detención va a ser ilegal, la persona va a quedar en libertad y a los primeros respondientes, que son los que detuvieron a esta persona, les van a dar vista para iniciarles carpeta de investigación por haber hecho un acto de molestia y no estar justificado esa revisión. Excelente, con eso yo creo que tenemos un panorama muy claro, Toño, acerca del primer y segundo nivel de contacto. En el primer nivel de contacto, nada más, recuerden ustedes ahí en su casa, visualización. Si no hay una causa justificada, no pueden detenerte y hacerte preguntas, etcétera. Pero si hay una causa justificada, Toño, ¿cómo justificas esa causa como autoridad? Bueno, en este caso... Nos dijiste que si había cometido un vehículo y te daban las características de un reporte, reporte, de que precisamente ¿no? Ese era el vehículo. ¿Otra? Principalmente los reportes, denuncia ciudadana, registro, reportes al C5, que es donde por lo general se determina que sí posiblemente se acaba de cometer una conducta y posiblemente ese vehículo esté relacionado con esa conducta, porque a final de cuentas, eso es de los casos más comunes. Pero obviamente tienen que llegar y enseñarte el reporte. Sí, identificarse primero como policía. Mostrarse como policías, informarle que existe un reporte, mostrarle por lo menos el número de reporte, porque a veces ha sucedido que los detienen y no existe reporte. El asunto se va a juicio oral o prospera hacia juicio oral y resulta que no hay reporte, ¿no? Dice, ¿sabe qué? Tuvimos un reporte que un vehículo rojo iba circulando con personas armadas, detienen ese vehículo rojo sin haber una causa, porque a lo mejor las armas no las tienen a la vista, las tienen en la cajuela, en la guantera, escondidas abajo del asiento. Entonces lo detienen y cuando ya se va a juicio, prospera juicio, el reporte no existió, ¿no? Entonces desde ahí carece de credibilidad el informe policial homologado que realiza la policía, ¿no? Tiene que haber una causa justificada. Otra de las causas justificadas es que, por ejemplo, la persona realice conductas evasivas. Por ejemplo, va circulando un vehículo, ve a las 3 de la mañana, ve un vehículo Tsuru sin placas y vidrios polarizados, y al momento de percatarse de que va una unidad de la Guardia Nacional y ellos aceleran de manera intempestiva y pretenden huir de la policía, esa es una causa razonable que posiblemente esa huida o esa evasiva la persona esté escondiendo algún delito, ¿no? No sé, puede llevar armas, puede llevar una persona secuestrada o puede llevar droga, ¿no? Entonces, lo que hace la autoridad sí obliga a acercarse a la persona y marcarle el alto para efectos de detenerlo y verificar cuál es el motivo por el cual la persona aceleró. Y en su caso, ¿cómo acreditas que la persona iba evadiendo a la autoridad? Lo que pasa que, bueno, en la carpeta de investigación te establecen datos de prueba, ¿no?
Únicamente eso se demuestra en el informe policial homologado. Y obviamente, como ya hay redes sociales, ya hay videos, ha sucedido que los policías los revisan y les encuentran droga, les encuentran algo, y en el informe señalan, digo, eso es de conocimiento porque en las audiencias se maneja, que son públicas, ¿no? Claro. Sin mencionar alguna carpeta en especial, ¿no? Y dicen que cuando lo vieron la persona evadió y resulta que hay un video, hay una fotografía donde resulta que no fue así, ¿no? Entonces, eso es más que nada para que la policía señale de manera específica qué fue lo que realmente pasó. Hubo un asunto en el cual una persona, la Guardia Nacional refiere en el informe policial homologado que iban circulando y vieron un vehículo que se estampó contra un poste, ¿no? Que al momento de auxiliarlo a la persona y bajarlo del vehículo iba armado y lo detuvieron, ¿no? Resulta que hay un video donde establece que la policía o la Guardia Nacional lo iba persiguiendo y a la hora de perseguirlo se estampó, lo revisan. No había problema que le hubieran puesto así. Claro. Que le hubieran puesto que sí iban circulando, que la persona evadió, pegan el poste, al momento de acercarse con él, lo encuentran un arma, ¿no? Eso no hay problema, ¿no? O sea, esa es otra causa. Respecto a la segundo nivel de contacto, es una causa razonable que la persona se evada. Dice la tesis, conductas evasivas, desafiantes, que hagan una sospecha razonable, ¿no? En el sistema tradicional, en el sistema anterior, lo manejaban como actitud sospechosa, ¿no? Ese término ya se quedó. Ahora es una conducta evasiva. Conducta evasiva, sospecha razonable de que la persona posiblemente está cometiendo una conducta delictiva, ¿no? Debe haber una causa justificada para la cual tú lo puedas detener. El juez, cuando inicia la audiencia, no le va a importar si traía 20 armas, 30 armas, 1000 cartuchos, eso no. A él lo que le va a importar es la razón por la cual lo detuviste, lo que se llama la audiencia de control de detención. Para verificar precisamente, si la detención que realizó fue conforme a la Constitución y al Código Nacional. Sí, y verificar obviamente que no se le hayan vulnerado sus derechos fundamentales al detenido, porque entonces pues esto es causa de libertad. Sí, por un acto de molestia que no está justificado, ¿no? Y digo, a final de cuentas eso es como algo constructivo para que la policía se profesionalice mejor y tenga un poquito más de cuidado en el aspecto de realizar los informes policiales homologados. Esa parte precisamente es la que señalábamos con usted, mi estimado público, hace 8 días que manifestábamos aquella molestia que había por parte de los jueces, ¿no? Aquella molestia en que decían, espérate, yo no dejo salir a delincuentes, hay que ver primero por qué salen, de dónde salen, por qué se les da la salida. Entonces, para que no esté usted pensando allá en su casa, también debe de haber excepciones y debe de haber probablemente algunos asuntos en que sí se haga de esa manera, pero en la mayoría de los asuntos los jueces tratan de hacer su trabajo, nada más, igual que nosotros ahorita. Entonces, por ahí un saludito para mis exalumnos que quizá nos estén viendo, que son tránsitos de aquí, tránsitos municipales, y alguno por ahí que es policía municipal. Ojalá que estén viendo este programa, no para otra cosa, sino para que nos retroalimentemos y veamos cómo se pueden hacer, cómo puede ser que esas personas que ustedes detengan no salgan a la primera, no salgan tampoco, que se queden detenidas, pues que se queden procesadas realmente por lo que no quede es, impune, Toño, ¿no? Que no queden impunes los delitos, porque luego quedan impunes, pero por esta situación precisamente. Sí, por una mala detención. Sí, entonces primer nivel de contacto y segundo nivel de contacto, y entramos al tercer nivel de contacto, Toño. Bueno, el tercer nivel de contacto no te obliga a que existan los dos previos antes. El tercer nivel de contacto es precisamente lo que se conoce como la flagrancia. Tú vas circulando, ves un vehículo con personas armadas, la detienes. Ese es el tercer nivel de contacto. Cuando la autoridad policial, al momento de realizar recorridos de prevención y vigilancia, disuasión, lo que se llama presencia policial, se percata en esos recorridos, en esos puestos de control, que pasa a una persona que está cometiendo en ese momento una conducta delictiva flagrante, procede a su detención, y ese es el tercer nivel de contacto. No te pide ya una causa razonable, sino que ya es una causa directa, claro, que es la flagrancia, y ahí puede detener sin que existan previamente los otros dos contactos, ¿no?
Ahora, para nuestro público y para que quede muy claro esto de la flagrancia, Toño, es en el momento de que se está cometiendo un delito y o qué otra forma de flagrancia. Okay. Bueno, en el artículo 16 constitucional es un principio de legalidad que establece la Constitución. La flagrancia es cuando una persona está siendo detenida al momento de estar cometiendo una conducta delictiva. O que una vez que se comete el delito, inmediatamente después de cometerlo, es detenida inmediatamente después, pero sin que se interrumpa esa persecución. Incluso hay tesis de la Corte que señalan que puede ser incluso por cámaras de vigilancia del C5, ¿no? Ese seguimiento. Que les den seguimiento. Den seguimiento por C5. Y cuando lo detengan, la persona haya cometido en ese momento esa conducta. No hay un tiempo, o sea, es al momento de que comete el delito, inmediatamente después de cometerlo, la persona es asegurada, ¿no? O señala la ley, lo detienen y aparte encuentran en su persona objetos, indicios, instrumentos del delito que lo señalen que ha cometido un robo. Por ejemplo, una persona que llega a un banco, comete un robo, lo van siguiendo por las cámaras de C5, lo van siguiendo la policía de la Guardia Civil, lo detiene adelante con el objeto, con el dinero que robó en el banco, ¿no? Puede ser un ejemplo, ¿no? En el sistema anterior manejaban flagrancia, cuasiflagrancia y flagrancia equiparada. Aquí nada más es flagrancia pura, lo que le llaman cuando una persona es detenida al momento de estar cometiendo un delito, y lo que la doctrina le llama de flagrancia derivada, que es cuando la persona es detenida después de que comete la conducta. Que ese sería el tercer nivel de contacto que nuestras autoridades pueden tener con la persona que haya cometido un delito. Ahí sí, ya estamos hablando en el tercer nivel de contacto que la persona cometió o posiblemente, o dice nuestra Constitución, o probablemente haya cometido un delito. Sí, que existan indicios de que la persona cometió un delito. Que exista la probabilidad de que la persona cometió nada más el delito. Siempre y cuando haya sido detenido inmediatamente después de cometer el delito. Por ejemplo, Ahora, a ver, porque si Toño, no ya no es flagrancia, ¿no? Ponnos un ejemplo en donde no hay flagrancia y que llegues con el juez de control y se caiga esa flagrancia que lleva el Ministerio Público. Bueno, por ejemplo, una persona que se encuentra en una senaduría señala que en ese momento pasó una persona y le disparó por un problema personal y lo detienen 2 o 3 horas después sin haber habido una persecución. Dicen, ¿sabes qué? Vamos a su casa, ya sé dónde vive, ya sé quién me disparó. Le dice la policía, ¿sabes qué? Tienes que ir a presentar tu denuncia, presentan la denuncia, van al domicilio y lo detienen, ¿no? Ahí ya se interrumpe la persecución. Entonces esa detención ya es ilegal, ¿no? De hecho, no hubo persecución. Ya no, porque se interrumpió la persecución. Ahí ya tendría que iniciarse una carpeta y solicitar orden de aprehensión o citación, imputación. Pero en este caso, como ya se interrumpió la persecución, ya no hay flagrancia. No estás en el momento de estar cometiendo un delito. Porque pasa muchas veces, Toño, aquí ha pasado, por lo menos en materia familiar, en el caso de lesiones en razón de parentesco o bien de violencia familiar, que va la policía ya después de que se suscitó el pleito, ese pleito marital, después de que se agarraron y que uno o una salió lesionada, entonces pasa esto, que ya pasan 3 o 4 horas y es cuando hacen la detención. Van a la casa de la mamá, o se encuentran hermano, al tipo en la calle, hacen la detención, ¿no? Y dicen, es que lo agarramos en flagrancia y resulta que después acreditas que no, espérate, es que eso sucedió hace 3 horas o hace 2 horas. Sí, se tiene que justificar con que no se interrumpa la persecución. Que no se interrumpa, que no haya una interrupción de la persecución. Es complicado cuando una persona comete un delito y ya pasan 2, 3 horas, o el tiempo que sea, como no hay una persecución, hubo una interrupción, ya no hay esa... Que lo preferible ahí, como bien dice el licenciado, ¿no? Toño, no detenerlo, ¿no? Presentar la denuncia para que se gire posteriormente la orden de aprehensión y que ya quede bien cuadrada esa detención. Sí, sí puede pasar. Porque si no, por eso se caen los asuntos. Entonces, para la gente que nos está escuchando allá en su casa, no es porque su abogado sea mal abogado, no es porque
porque los jueces se vendan. Bueno, ya les dije, ocasionalmente o excepcionalmente, pues habrá algunas autoridades, pasa en las mejores familias, pero aquí el detalle es hacer bien las detenciones para que no se caigan, como dice el licenciado, como dice el licenciado Toño, para que no se caigan en lo que es el juicio, porque si no, no va a valer la pena, ni siquiera va a valer la pena que usted haya dicho que aquel sujeto la lesionó, la golpeó, cometió el homicidio, si finalmente esa situación, ese hecho se queda impune porque no se pudo acreditar que la detención fue legal. No, incluso les inician carpeta a los primeros respondientes, ¿no? Carpeta de investigación por esa mala actuación, ¿no? Aquí, para nuestro público, Toño, ¿quiénes son los primeros respondientes? Los primeros que responden sería aquí. ¿Quiénes son? Bueno, a nivel nacional existe un Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, donde están todas las secretarías de seguridad pública a nivel nacional, incluso las propias fiscalías, y ellos establecen su fundamento es el artículo 21 constitucional, pero establece que son todas aquellas autoridades que su función sea la prevención, la investigación y la persecución del delito. En este caso existen autoridades o autoridades que son policiales, que son de investigación, y hay unas que son de prevención. Preventivas. Por lo general, las autoridades preventivas es Guardia Nacional, Guardia Civil, la Policía Municipal, Policía Tránsito, y en apoyo a la seguridad, con la publicación del Diario Oficial de la Federación, la Sedena y la Marina. Y las de investigación es la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado, por lo general. Pero también ellos pueden hacer labores de prevención, o sea, no hay impedimento en este caso, porque muchas veces ellos también pueden hacer en ese momento detenciones. El primer respondiente, como existe un lineamiento para la elaboración del informe policial homologado que establece que solo para presentar a una persona ocupas ese informe, y ese informe solo lo pueden rendir las autoridades. Ha pasado en algunos casos que detienen a una persona robando, lo detiene un civil. El mismo formato establece que el civil lo debe de entregar a la autoridad policial y la autoridad policial al Ministerio Público de manera inmediata, ¿no? Y ya quien elabora el informe va a ser el policía. En relación aquí a lo que nos está diciendo el licenciado Toño, precisamente va encaminada la segunda pregunta. ¿Quién puede detener a una persona que esté cometiendo un delito? ¿Quiénes lo pueden detener? ¿Nada más las autoridades, Toño? En flagrancia cualquier persona, sea civil o policial, no hay un impedimento. Cuando se encuentre cometiendo el delito la persona, cualquier persona puede detenerlo, para que no se esperen ustedes a que llegue la policía, a que llegue el Ministerio Público. Cualquier persona puede detenerlo. Lo detiene, pero obviamente debe de respetarle sus derechos, porque si lo detienen y lo golpean, como ha sucedido aquí muy cerquita en otro pueblo, no aquí en Uruapan, aquí no se da, Toño. Sí. Pero resulta que yo he visto noticias en donde detienen a las personas que se encuentran robando y las golpean y las amarran a un poste, etcétera, y entonces ahí ¿qué pasa con eso? Dime. Bueno, es que pues ya el asunto no prospera, ¿no? Porque ya hubo una violación ahí. Porque hubo a veces ni siquiera dicen, es que nos acaba de robar en una tienda, ¿no? Ajá. ¿Y dónde está lo que se robó? No, pues no. A veces incluso las personas o las propias víctimas ya no denuncian, ¿no? Ya. Y no, entonces, y además llevas todo golpeado al hombre, y aunque denuncien, lo que decía el licenciado Toño, aquí ya se violentaron los derechos fundamentales de esta persona que entró a robar o que hizo o que cometió algún otro delito, y entonces ya no la detención ya no es legal. Sí, ya no, y lo dejan en libertad, y por lo general hay personas que han sido detenidas 3, 4 veces, 5 veces, y vuelven otra vez a robar, han ingresado al cerezo 3 veces, vuelven otra vez a robar. O sea, ya es muy complicado. Es mejor una buena detención que la persona ingrese, o sea, que sea realmente procesada y que no quede impune, ¿no? Porque además ya ahora hasta las personas que cometen delitos como que ya le saben, ¿no? Y dicen, pues los provoco, me golpean y no pasa nada porque me van a soltar porque me golpearon.
Entonces al rato voy y hago otra conducta similar, al fin y al cabo, aunque me aguante unos golpecitos no va a pasar nada. Sí, lo hacen para que los dejen en libertad. Entonces, como están golpeados, pues ya. Entonces, esa es la parte que nosotros, ustedes, ciudadanos allá afuera, deben de cuidar. El que si detienen a una persona cometiendo un delito, nada más la detengan y la entreguen inmediatamente a cualquier autoridad. Sí, que llamen a los números telefónicos que tienen ahí de emergencia, ¿no? De Ministerio Público, policía, ¿no? De Policía de Municipal, general, o ¿no? De Guardia Nacional, ¿no? O de Guardia Civil, o militares. Y también que denuncien, porque muchos delitos son de querella. Y en los delitos de querella, si dentro de un término que marca el propio código, la persona no se presenta a formular la querella, el Ministerio Público lo tiene que dejar en libertad, no por ayudarlo, sino porque lo marca la ley que en los delitos de querella, si no existe la querella de la víctima, entonces no puede la persona seguir detenida, ¿no? Para nuestro público, Toño, y qué bueno que aterrizas con... Nos los marca pues el código, ¿no? Nos los marca el código penal. Delito se persigue por querella, por ejemplo, lesiones. Eso lo sabemos delitos, nosotros, Toño, como abogados, pero el público allá afuera, ¿cómo puede saber que son delitos de oficio y delitos de querella? La verdad es que el ciudadano, cuando una persona comete un delito, avisar a la autoridad. Tiene que ir a denunciar. A disposición, punto. Porque como sea, la policía lo tiene que poner a disposición, independientemente de que sea o que no sea de querella, y no van a estar en ese momento checando si el delito es de querella. Lo ponen a disposición, y ya el Ministerio Público, cuando inicia la carpeta y registre la carpeta y señale por qué delito se va a iniciar la carpeta de investigación, va a verificar si es necesaria la querella o no. Porque hay lesiones también, dependiendo la clasificación de las lesiones, que requieren querella, ¿no? Sí, que no la meritan como sí, las calificadas, por ejemplo, ¿no? O incluso que han iniciado por tentativa de homicidio. Las lesiones graves, pues, o gravísimas. No requieren querella, ¿no? O sea, algunas no, dependiendo de la clasificación, pero lo correcto es, sea o no sea de querella, lo detengo, si soy civil, le informa a la policía lo pone a disposición. Ahora, regresando a esto de los puestos de control, ahí tú me dices, en el primer nivel de contacto solamente visualización, segundo nivel de contacto sí ya amerita sospecha razonable que lo detengan para revisarlo. Pero ¿qué diferencia hay entre la retención y la detención de una persona? Bueno. Cuando una persona es detenida, es únicamente, tiene la calidad de detenido nada más. Y cuando ya es presentado al Ministerio Público, ya sea local o federal, el Ministerio Público va a calificar esa detención si es legal o no. Si la califica de legal, hace un acuerdo que se llama acuerdo de retención. Y es donde va a iniciar formalmente el término de las 48 horas. Cuando el Ministerio Público decreta la retención, y a partir de ahí la persona se queda en los separos de la Fiscalía. Ese se llama retención, porque como ya calificó una detención, esa es retención. Ahora, esas detenciones, Toño, tú me dices, bueno, es una detención cuando cualquier autoridad detiene a la persona. O un civil. Pero después, ya cuando la ponen a disposición del Ministerio Público, que ya la dejan allá, que ya de barandilla la pasan para el Ministerio Público, ahí ya el Ministerio Público tendrá que hacer una retención. Acuerdo de retención. Pero la Policía Municipal no puede hacer acuerdos de retención. No, eso ya es una función ministerial. La retención ya es una labor de las fiscalías del local o federal, para poder justificar el ingreso del detenido al área de separos. Porque ahí le cuentan al Ministerio Público sus 48 horas. A partir de que lo dejan ahí. A partir del acuerdo de retención. A partir de que lo dejan con el Ministerio Público, hay que contabilizar esas 48 horas. ¿Para qué? Para que o se le dé la libertad a la persona esta o se ponga a disposición del juez para la audiencia inicial. O se ponga a disposición del juez. Para audiencia inicial. Sí, por ejemplo, detienen a una persona, la ley marca que debe ser puesta a disposición del Ministerio Público de manera inmediata. Y no hay un tiempo, te dice que tiene que ser circunstancial, dependiendo de las circunstancias de la detención, el lugar de donde se encuentre detenido, al lugar de traslado al Ministerio Público,
Y ya cuando llega al Ministerio Público, el Ministerio Público califica esa detención, si fue legal, si no fue legal, si sí se configura un delito, posiblemente, si no se configura un delito. En caso positivo, se inicia el acuerdo de retención y a partir de ahí corren las 48 horas del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, como marca la Constitución, que es el acuerdo de retención. De hecho, si el Ministerio Público llega a judicializar fuera de las 48 horas, existe una retención ilegal. No ha pasado en muy pocos casos, sí ha pasado, pero ahí es una retención ilegal, porque la persona se encuentra retenida por más tiempo de lo que señala la ley. Incluso hay personas que promueven un amparo porque la persona se encuentra incomunicada y los actuarios de los juzgados acuden primero van a los hospitales, a las fiscalías para ver si la persona se encuentra detenida. En caso que se encuentre detenida, piden un informe para ver cuál es el tiempo que lleva detenido, ¿no? Pero siempre, por lo general, se cuida mucho ese aspecto porque es responsabilidad para el Ministerio Público. Porque a final de cuentas, si son, por ejemplo, 49 horas, 48 horas y media, o sea, ya pasando las 48, Toño. Sí, le dan vista al Ministerio Público. El propio juez, al iniciar la audiencia, le da vista. Porque el juez tienes que justificar en la audiencia inicial a qué hora lo recibiste y a qué hora lo judicializaste. Que fue el tiempo exacto de las 48 horas. Obviamente existe excepción en casos de delincuencia organizada, ¿no? Que son 96 horas, ¿no? 96 horas. Entonces, para que tengan allá muy en cuenta esto en su casa, únicamente es nada más para los casos de delincuencia únicamente organizada. Marca la Constitución que en casos de delincuencia organizada se podrá duplicar el término. Ampliar a 96 horas. Más que nada por la complejidad del asunto, ¿no? Es decir, en 96 horas que estén ustedes, ¿sería ya retenidos? Hasta el Ministerio Público. Tienes otras 48 horas más para integrar la carpeta. Pero sería que estén retenidos ya en el Ministerio Público, no detenidos, ya retenidos en el Ministerio Público. Tendría que ampliarse a 96 horas para que se le defina su situación jurídica, si lo dejan salir fuera o bien si lo ponen a disposición de un juez, ¿es así? Sí, es correcto. No pasa en muchos casos, casi siempre se inicia por el delito que se está llevando, porque por lo general el delito de delincuencia organizada requiere mayor complejidad. Entonces, la inician por el delito que está, se inician las 48 horas y se judicializa. En muy pocos casos sí se inicia por delincuencia organizada. Pero por parte de nosotros, por parte de la Fiscalía, existe una área especializada en delincuencia organizada que se encarga de hacer esos asuntos, pero son casos muy especiales, no es en todos los casos. Generalmente estos casos de delincuencia organizada tendrían que ser por orden de aprehensión. Por lo general, porque se esté haciendo investigación. Por lo general hay otras carpetas iniciadas contra la misma persona y cuando la detienen ahí inician esa por delincuencia organizada, pero esa es otra área especial que está en la Ciudad de México, no se encuentra aquí con nosotros. Ahora, anteriormente era la CIEDO. Ahora se llama FEMDO. ¿Ahora? FEMDO. Ajá. Ahora es la FEMDO a donde se pueden canalizar los asuntos, pero únicamente aquellos de delincuencia organizada, y esto, como nos dice el licenciado Toño, es en la Ciudad de México. Sí, ahí se encuentra la Fiscalía Especializada. Entonces, antes era la CIEDO, ahora es la FEMDO. Entonces, los casos de delincuencia organizada no se van a llevar aquí. Si detienen a la persona aquí, Toño, un ejemplo, la detiene la Fiscalía, la detienen algunos elementos ministeriales de aquí de Uruapan, la canalizan a la persona aquí a la federal. Y en ese momento dicen, ¿sabes qué? Se trata de delincuencia organizada. ¿Qué pasa con ese hombre? Bueno, viene un área especial de México y aquí mismo judicializa. Pero ellos atraen el asunto por especialidad y judicializan por delincuencia organizada. Es decir, la primera audiencia se puede dar aquí. En Morelia. Pero también tienen que canalizar a esta persona porque aquí no hay ceferezo. Aquí en Uruapan. Aquí hay un cerezo, que es el Centro de Reinsertación Social, lo que nosotros conocemos pues como Por ejemplo, ahorita los están ingresando en federal en Buenavista. En Buenavista, aquí cerca, aquí el Ceferezo 17, creo. Cerca de Buenavista, Apatzingán. Tomatlán. Entonces, ahora se pueden quedar más cerca porque además
por esta parte de derechos humanos tienen que estar cerca de donde esté su familia, más que nada su núcleo por la familiar, cuestión de la reinsertación. La familia y por la cuestión del abogado. O sea, no tiene que estar en un lugar cerca donde sea, por lo menos para el auto de vinculación. Para el auto de vinculación. Ya después, a lo mejor, si está muy lleno, lo pueden pasar a cualquier ceferezo. Sí. Que ya no estaríamos hablando. En Aunque Michoacán aquí, nada más hay aquí en Michoacán, Toño. el problema aquí es que, por ejemplo, en el estado de Michoacán, nada más hay jueces de control federal en Morelia. Sí, en Entonces, Morelia. muchas veces los jueces determinan mandarlo al de Mil Cumbres o en algunos casos al ceferezo. Eso ya va a depender de la logística de la policía procesal. Porque ahora la policía procesal está a cargo de la Guardia Nacional y ellos también tienen control respecto de los ceferezos, ¿no? Entonces, muchas veces sí los trasladan a los ceferezos. Pero obviamente no los dejarían aquí en el cerezo local. No, Uruapan no. Tendría que ser, si es delincuencia organizada u otro delito federal. Puede ser también, hasta incluso por una aportación de arma U de otro fuego. delito federal, necesariamente Ceferezo. Ahora, por portación de arma de fuego, y qué bueno que me lo dices, Toño, porque aquí hay muchísima gente que la han detenido por portaciones de arma. Me decía una persona, pero es que no he cometido ningún delito, yo nada más traía el arma, pero nunca cometí ningún delito. ¿Cómo es ese delito para la gente que nos esté escuchando? ¿Cómo es y por qué se da ese delito de portación de arma, Toño? Bueno, aquí en Uruapan, como todos sabemos, es una área aguacatera. Existen muchas personas que traen arma de fuego, portan arma de fuego, pero no cuentan con un permiso, ¿no? O sea, no cuentan con un permiso y traen armas de uso exclusivo del ejército. Entonces, si la persona es detenida y no muestra su permiso, porque hay personas que sí cuentan con permiso, por ejemplo, hay policía rural, hay personas que sí, pero son calibres de menor calibre, ¿no? Entonces, si la persona no cuenta con una aportación, si no cuenta con un documento que acredite que esa aportación es legal, lo tienen que poner a disposición. Y hasta el día de hoy, pues es, conforme a las reformas en la Constitución, pues es prisión preventiva oficiosa, ¿no? Todavía no se ha definido de manera clara cuál es el parámetro para determinar la implementación de la medida, pero en el caso de portaciones de arma de fuego de uso exclusivo, es prisión preventiva oficiosa. Ahora, ahí la Ley Federal de Armas de Fuego nos señala específicamente con qué tipo de arma, si te encuentran con qué tipo de arma, puedes solicitar una suspensión condicional para no sí, quedarte detenido. Había casos de la calibre 22, pero como ya subió la penalidad, ya no entra a suspensión. Ya porque no tiene entraría. que ser mínimo 5 años. ¿Eso a partir de cuándo? Hubo una reforma en el 2021. O sea y que ya ahorita si te encuentran con una portación de una arma, aunque sea calibre 22, ya no hay suspensión condicional. Ya no, por la penalidad. Y tendría que ser, Toño, directo a prisión preventiva oficiosa, o se podría ahí alegar la prisión preventiva justificada. Bueno, en la Constitución establecen las medidas cautelares tanto en el Código Nacional como en la Constitución, y uno de los principios es que debe de ser proporcional y racional, ¿no? Sí, claro. Hubo apenas una resolución de la Corte Interamericana en un caso que de unas personas que detuvieron en Puebla, que se fueron a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana ordenó que se quitara del Código Nacional y la Constitución la prisión preventiva oficiosa. Y el arraigo. Pero es criterio de los jueces, incluso de los tribunales de alzada, que hasta que no haya la reforma en la Constitución y en el Código Nacional, ellos van a seguir aplicando la prisión preventiva oficiosa para los casos de portaciones de arma de uso exclusivo. Uso exclusivo es 9 milímetros, lo que se conoce comúnmente como R-15, cuernos de chivo, armas largas de uso exclusivo, es prisión preventiva oficiosa. Y, por ejemplo, calibre 22, calibre 25, si la persona no tiene arraigo, si la persona no tiene un domicilio, si no le pueden ser notificado para que la persona siga su proceso,
existe la sospecha que la persona se va a evadir del proceso, entonces le ponen prisión preventiva justificada. No tanto porque el delito no lo aplique, sino porque la persona no acredita que puede violar el principio de... La idea es que, en base al principio de inmediación, es que el proceso siga y que no se detenga por una cuestión de que la persona ya no se presente, porque ha habido casos en los cuales se les otorga la libertad en términos de 140, o sea, para que la persona siga su proceso en libertad, y muchas veces dicen, no, es que el Ministerio Público ya lo soltó. No lo soltó. Como el calibre es de bajo calibre, se presenta sin detenido para formular la imputación, pero las personas ya no se presentan, ¿no? Y ahí es cuando le sale orden de aprehensión. Ya no refuerzan entonces esa parte y entonces ya... Por eso debe de estar justificado que la persona no puede evadirse de su proceso, ¿no? Y cuando existe este caso que las armas de fuego no son de uso exclusivo, como una 22, una 25, y la persona sí tiene arraigo, sí es localizada, sí puede todo, el juez le pone incluso presentación periódica. Puede enfrentar su proceso cada 15 días irá a fuera. firmar al Ministerio Público en lo que llega a su audiencia para formulación de imputación. Eso es, entonces lo que nos está diciendo el licenciado Toño es sumamente importante porque anteriormente al 2021 los procesos de portación de arma de fuego calibre 22 salían en una suspensión condicional. Sí, por la penalidad. Y ahora dices, a partir de 2021 aumenta la penalidad y entonces ya no tiene salida en suspensión condicional. Sí, es que sumaba, cuando era la suspensión condicional, sumaban la mínima a la máxima y tenía que ser de 5 años hacia abajo, pero ahorita ya con la penalidad que aumentó ya no alcanza suspensión condicional. Suspensión condicional es que la persona como que se le da otra oportunidad. Sí, ¿no? O sea, como que sabe que la persona no existe evasión, la persona siempre ha participado con la autoridad. Delincuente primario. No fue la primera vez que lo detuvieron, no sé, y ya les otorgan una suspensión. Como una medio alternativo, ¿no? La idea del sistema acusatorio no es irte a no engrollar los procesos de asuntos que no impliquen mayor complejidad, ¿no? Aunque hay personas que dicen que tanto el calibre 22 como el calibre 9 milímetros, los dos matan, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Nomás, o sea, desafortunadamente, o esa es la idea que se tiene, que si una 22 o 25 es de menor calibre, causa menor daño, ¿no? Por ejemplo, a una que es AK-47, que es cuerno de chivo, R-15 o algo así, ¿no? Claro, sí. Pero digo, de antemano las dos matan, ¿no? Entonces, para que todos aquellos que nos estén escuchando, porque por lo menos tu servidora sí hizo varias suspensiones condicionales en en años anteriores al 2021, suspensiones condicionales por personas que portaban una calibre 22. Y entonces, ahora, ya no anden con sus armas en la calle, con las 22, porque ya no es suspensión. Ya se tiene que llevar todo el juicio de principio a fin. ¿Es así? Sí, exacto. Entonces, Toño... Y ya les queda antecedente penal, ¿no? Claro, y además aparte ya no pueden tener acceso a una segunda oportunidad para un medio alternativo de solución de controversias. Aunque quieran hacer un registro de un arma, ya no. Claro. Toño, pues ya tienen antecedentes el tiempo nos ha comido en televisión, pero antes de irnos yo quisiera que te despidas de nuestro público haciéndoles una recomendación. ¿Qué hace la persona cuando cualquier autoridad, llámese Guardia Nacional, llámese Guardia Civil, llámese Policía Municipal Preventiva, Ejército Nacional, ¿qué hacen? ¿Qué les recomiendas que hagan cuando llegan a un puesto de control y les marcan el alto? Bueno, yo por mi parte, yo considero que tanto la seguridad pública de este país, en este caso en el estado de Michoacán, debe ser una colaboración entre la ciudadanía y las autoridades, ¿no? Ha habido personas que no tienen delito y ni siquiera les avientan el carro a los policías, les pitan, les chifran, les avientan agua. O sea, debe haber un poquito más de sensibilidad. Respeto. Para efectos de que la policía le puedas exigir a la policía que haga bien su trabajo, ¿no? Lo único que pido es que la policía y la ciudadanía exista mayor armonía para efectos de que no existe ese tipo de controversia, ¿no? De que a veces ha habido videos en los cuales existe controversia entre la persona que va en el vehículo y la persona que está afuera, ¿no? Muchas veces los detienen sin alguna causa, ¿no? Y eso también es el problema, ¿no?
Sí, sin embargo, lo que tú nos dices es guardar la calma y, bueno, prestarse a que, por ejemplo, contestes a lo mejor las preguntas que no estás obligado, pero que de todas maneras nada te cuesta decirles, pues voy a tal lado, soy fulano y tal. Sí, se dan cuenta en automático cuando ven que vas con la familia, que vas solo, que no. Pero hay gente que la detienen, van 4 personas, están tomando con música y les chiflan, les avientan, incluso les han aventado las mismas Latas, objetos y todo. Entonces los bajan porque los bajan, ¿no? Ya no tanto porque sea legal o no, sino porque es un acto de provocación, ¿no? Entonces sí es, a veces sí es un poquito, de ambos lados es un poquito tener ambas sensibilidad. La sensibilidad y la disposición de sí, ayudar. para que no tengan ese problema, ¿no? Hay vehículos que no traen placas, que están polarizados y no están cometiendo delito. Van a exceso de velocidad, se pasan un alto, se le cierran a una persona, le avientan el vehículo a una moto, o a veces el de la moto se te avienta, entonces no están cometiendo delito, pero debe tener un poquito mayor de sensibilidad para efectos de tener un poquito más también, porque la seguridad también está a manos de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, dinos una última cosa, aparte de tu libro de informe policial homologado y cadena de custodia, que aquí lo tengo yo, que fue el que me regalaste la primera vez que viniste aquí, ya tienes también un segundo libro. ¿Qué libro es y cuándo sale a la venta? Bueno, este libro, bueno, es como comercial, está en Editorial Porrúa, Morelia, en Editorial Gandhi, y próximamente va a salir el libro que se llama Audiencia Inicial en el Sistema Penal Acusatorio, en el cual se ven todos ese tipo de aspectos cuando un policía detiene. Este libro es para hacer el informe y el otro libro es para ver los errores que existen en la audiencia inicial. Es la consecución derivado de este informe, ¿no? Excelente. Bueno, pues esperemos, Toño, tenerte próximamente por aquí en el Colegio de Abogados para que nos impartas algún curso o taller en relación a lo que tú sabes, informe policial homologado, cadena de custodia, audiencia inicial, etcétera. Sí, muchísimas gracias por la invitación y estoy a la orden. Muchas gracias a todos allá en su casa. Y nos vemos en un programa más de Conversando con Amparo. Que tengan ustedes una muy bendecida semana. Muchas gracias a todos. Gracias por permitirnos estar con ustedes a través de sus medios digitales.